que es la evaluación clínica integral en odontopediatría. ¿Cómo vamos a hacer una historia clínica? Este tema ustedes ya lo vienen viendo hace bastante, durante su cursado, y a veces Espera, resulta algo un poco... espera un minutito, espera. ¿Cómo? Porque no me deja entrar a grabar, espera. Bueno, Yo estoy grabando, Andrea. alguien está grabando, dice. Sí, yo estoy grabando. Ah, ¿vos Soy estás María Lidia. grabando? Sí, sí, sí. Ahí empecé a Per- grabar por las dudas. perfecto, bueno, perfecto. Entonces, el tema de hoy es la evaluación clínica integral en odontopediatría, la confección de la historia clínica. Lo que les estaba diciendo es que si bien es un tema que a veces parece un poco aburrido porque es largo, vamos a hacer, como ya tienen experiencia y tienen conocimiento básico a lo largo de su cursada, vamos a enfocarnos más en lo que es hacer esta evaluación integral en el paciente niño. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase? Que ustedes puedan valorar la importancia que tienen evaluar al paciente niño, cómo hacer la historia clínica detallada, ordenada, cuáles son sus partes y qué significado, para qué nos importa cada una, y con todo esto llegar a diagnosticar en forma integral al paciente niño. Entonces, como ustedes se acordarán, ¿por qué es la importancia de la historia clínica? ¿Por qué? Porque es un documento médico legal narrado en forma escrita, clara, precisa, detallada y ordenada de todos los datos, y todos los conocimientos que tengamos del paciente, remotos, actuales, personales y familiares. Entonces, con todo esto, ustedes van a poder diagnosticar a su paciente y establecer el plan de tratamiento adecuado. ¿Para qué? Para que ese plan sea exitoso y podamos mantenerlo al paciente con salud en el tiempo. ¿Cuáles son las partes? En general tenemos cuatro partes: la anamnesis, el examen clínico, los estudios complementarios y la documentación complementaria. Esta última parte les voy a nombrar nada más, que es, por ejemplo, el calendario de vacunación del niño, si el niño, por ejemplo, es acompañado de alguien que no es el tutor, alguna autorización legal, o alguna autorización o indicación médica específica que el niño necesite. Eso va a ir adosado a la historia clínica. Ahora, vamos a la parte de anamnesis. Recuerdan que lo primero es anotar apellido y nombre del niño, y en este caso, a diferencia del adulto, vamos a agregar también el apodo del niño. Entonces, cuando ustedes se dirijan a él, el niño los va a sentir más familiar y va a ser como un trato más a gusto que vamos a poder tener con él. Vamos a consignar si es niño o niña. Recuerden que hay enfermedades que son prevalentes según el sexo. Vamos a poner la edad y le vamos a agregar la fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque podemos estar cerca de la consulta odontológica, coordinando sin querer con el cumpleaños del niño. Entonces, para ellos es muy importante que se los felicite o bien hacerle llegar algún recuerdo, felicitaciones, por lo menos a través del celular. También es importante acá agregar el grado cursante. ¿Por qué? Porque normalmente los chicos tienen un desarrollo psicológico y de inteligencia motriz, y que tiene que ir en concordancia con el grado que ellos cursan. Pero hay chicos, por ejemplo, que tienen algún problema en el desarrollo, entonces no van al compás del grado que deberían ir. Entonces, este dato es muy importante para saber que estamos frente a un niño con algún tipo de deficiencia. Entonces, la forma en que lo vamos a tratar va a tener que ser distinta a un paciente normal, teniendo otro tipo de comunicación, con otro tipo de cuidados. O más cuidado, mejor dicho. Vamos a aclarar el DNI, otro tipo de documento que pueda tener, por si es algún pasaporte, el número. Acá donde dice estado civil, vamos a aclarar el del padre o la madre, el domicilio actual o anterior. Acuérdense que el anterior, porque nos puede
dar una idea de cuando el chico se estuvo formando, por ejemplo, si hubo mucha ingesta de flúor en el agua de consumo, o sea, el agua de consumo, si tenía un alto nivel de flúor puede afectar a la formación de las piezas dentarias. El domicilio actual, vamos a saber si está, por ejemplo, en un lugar carente de recursos, por ejemplo, en una villa, puede llegar a tener o no agua potable, sistema cloacal. Entonces ya tenemos una imagen de que con qué tipo de chico estamos tratando. Qué tipo de familiar, de contexto familiar que el chico tiene. También vamos a aclarar a qué se dedica el papá, si es profesional, cuál es el trabajo que hace. Vamos a anotar el teléfono móvil y fijo si tuvieran, el mail, de cualquier forma para que nos podamos contactar con los padres. Y vamos a agregar también el dato del médico pediatra que le atiende al niño, la dirección y los horarios de atención por si tenemos que hacer una consulta, en qué horario lo podemos contactar. Y por supuesto, el consentimiento informado, donde el padre nos autoriza a atenderle al niño. El motivo de la consulta, este es un dato muy importante, que es la transcripción textual, como ustedes sabrán por otras materias, de lo que dice el paciente. Y este, en el caso de los niños, es un dato muy importante porque nos da la perspectiva, el valor que le dan los padres a la salud del niño. No es lo mismo un papá que viene porque el chico no le dejó dormir a la noche, porque vino con dolor, a otro papá que le interesa solamente el control para ver cómo anduvo su niño a nivel bucal. Entonces ahí vemos la importancia que el padre le da a la salud de sus hijos. Otra cosa que vamos a tener en cuenta son los antecedentes heredofamiliares a nivel sistémico y también podemos hacer la aclaración a nivel bucal. Hay condiciones sistémicas que se manifiestan en una familia. Puede ser problemas de corazón, cardíacos, alguna discrasia sanguínea, bueno, eso, discrasias sanguíneas o algún problema metabólico. También podemos hacer la aclaración, por ejemplo, si son padres portadores de prótesis, si vemos que les faltan los dientes, si tienen policaries, porque ese es el contexto en el que vamos a estar tratando al niño. Entonces, cuando vamos a rehabilitar un niño, no viene el niño solo, sino viene acompañado de la familia, de algún padre, algún tutor, y es ahí donde también vamos a tener que trabajar para poder rehabilitar a nuestro niño. En la anamnesis remota vamos a hacer preguntas acerca del periodo intrauterino, o sea, el embarazo, el parto y el primer año de vida. En el embarazo, ¿qué vamos a preguntarle a la mamá? ¿Cómo fue su alimentación? Si tuvo alguna enfermedad, si tuvo la ingesta de algún medicamento, alguna vitamina o algo que le haya dado el médico, porque todo lo que pase la mamá, por lo que la madre atraviesa, va a influir directamente en la constitución, en el crecimiento y desarrollo normal del embrión y del feto y del bebé. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que preguntar. Todos los aspectos concernientes a su mamá, porque entonces lo que la mamá por lo que la mamá pasó es lo que después vamos a ver en el organismo del chico y que esto se va a manifestar no solamente a nivel general, sino también a nivel del desarrollo estomatognático y por ende dentario. De igual manera vamos a preguntar acerca del parto. ¿Cómo fue el parto? Si fue a término o prematuro, si fue normal o con cesárea, porque todo esto va también a afectar al desarrollo del niño. Por ejemplo, si el chico tuvo algún problema de hipoxia y tuvieron que hacer una cesárea, en ese momento las piezas dentarias, por esa falta de oxígeno, van a quedar marcadas con lo que se llama la línea neonatal, que a veces, de acuerdo a cómo fue la afectación, se puede ver clínicamente o se puede ver también histológicamente. Después tenemos la alimentación, qué pasó durante el primer año, cómo fue, si su alimentación fue con pecho materno, si fue con biberón, fue mixta, cuándo empezó con su primera papilla, qué tipo de alimento le daba, el primer diente, cuándo erupcionó el primer diente y por qué esto es importante. Porque de acuerdo a la alimentación que tuvo, es como el chico va a desarrollar su sistema estomatognático,
si está también dentro del riesgo de caries por lo que los padres le dan. El primer diente, sabemos que con su erupción vamos a tener en cuenta que alrededor en promedio, los 6 meses es lo normal, pero ¿qué pasa si el primer diente le salió al año? Entonces vamos a esperar que el recambio dentario no se haga entre los 5 o 6 meses, años que normalmente se da en los niños preescolares, sino que se va a hacer más adelante. Así como tuvo un retraso en la primera erupción del diente, va a haber un retraso en el recambio dentario. La deambulación, también tenemos que preguntar a qué edad empezó a caminar, porque lo normal es aproximadamente entre los 9 y los 18 meses aproximadamente. ¿Por qué? Porque si esto no se produjo, hubo un retraso, sabemos que estamos teniendo un chico con problemas motores o psicomotores. Entonces, esto tenemos que hacer la consulta, que seguramente ya están siendo atendidos por el pediatra, pero cualquier cosa tenemos que tener contacto con el pediatra, con el médico. Y también tenemos que preguntar si aprendió a caminar con o sin andador. ¿Por qué? Porque los chicos que aprenden a caminar con andador no desarrollan el reflejo de defensa, que es cuando van a caer, atajarse con las manos. Y son chicos los que aprenden a caminar con andador que suelen tener habitualmente traumatismos a nivel oral porque no saben poner las manos para atajarse, para sostenerse. Después vamos a preguntar acerca de los antecedentes médicos. Acá vamos a tener en cuenta, preguntarles si tienen algún problema a nivel sistémico. Por lo general los papás ya cuentan, pero algunos por ahí no cuentan hasta que les preguntemos. Y hay muchas enfermedades que los niños pueden padecer. Algunas necesitamos atender al niño en forma multidisciplinaria y con autorización y otras no. ¿Dónde vamos a necesitar? ¿Cuáles son las que requieren de una atención multidisciplinaria con autorización médica? Por ejemplo, cuando tiene el chico algún problema cardíaco, alguna displasia sanguínea, cuando tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, fiebre reumática, hepáticas, renales, inmunológicas, o sea, son enfermedades o condiciones que pueden predisponer al chico a algún tipo de infección. Y también, por ejemplo, cuando el chico tiene discapacidades físicas y mentales, que el médico nos dé alguna autorización o indicación especial porque puede estar indicado y podemos tener sinergismo o algún tipo de interacción con algún medicamento que nosotros podamos usar. ¿Qué otras patologías puede presentar el niño y que ya no requieran de atención multidisciplinaria? Por ejemplo, una enfermedad eruptiva. El chico puede estar, vamos a suponer, con una varicela, pero no le vamos a atender en ese momento, sino simplemente vamos a dejar que ceda la manifestación y después podemos hacer atención normal. Con respecto a las enfermedades respiratorias, tampoco hace falta que hagamos una atención multidisciplinaria, por ejemplo, cuando es un chico que tiene repetición, resfríos, asmas. Solamente tenemos que dejar que ceda el pico de la manifestación de la sintomatología y después le podemos atender. Más adelante le voy a hacer la aclaración cuando es un paciente de respirador bucal, que ese sí lo vamos a atender en forma multidisciplinaria. ¿Qué otra cosa vamos a consignar en rojo? Si el chico tiene alergias o está sensibilizado a algún tipo de elemento, puede ser algún medicamento, alguna sustancia ambiental, por ejemplo, ácaros, algún desinfectante, al látex, cualquiera de estas cosas tenemos que consignar con rojo. Al igual que con rojo también tenemos que consignar si el chico tiene algún problema sistémico para ser atendido en forma multidisciplinaria. ¿Qué otras cosas vamos a preguntar? Si fue hospitalizado y tuvo cirugías, y más aún cuando estas intervenciones estaban relacionadas a cabeza y cuello, porque el chico puede relacionar este tipo de intervención
con alguna que nosotros hagamos a nivel bucal. El traumatismo también pudo ser un traumatismo directamente en la boca o en la cabeza o a nivel general que le pudo haber afectado a nivel general óseo o también a nivel bucal, por ejemplo, si afectó la ATM. Entonces, todo lo que esté relacionado con la boca tienen que consignar. Los medicamentos que toma también, tenemos que consignar cuáles son los medicamentos que toma para tener en cuenta cuáles van a ser nuestros métodos, cómo vamos a aplicar nuestros tratamientos y por si tenemos que dar algún consejo, por ejemplo, preventivo, porque la medicación en los chicos normalmente es siruposa, o sea, son jarabes con mucha azúcar. Bueno, y por supuesto, al final de todo, firma y aclaración de la fecha, porque anualmente, a menos que pase algo antes, tenemos que ir actualizando esos datos. Todo esto que figura acá, ustedes lo van a encontrar en la historia clínica y deben consignarlo, ¿eh? No pongan sin particularidades. Ustedes describan qué es lo que tienen que poner, ¿sí? Por ejemplo, traumatismo. No tuvo traumatismo, nunca sufrió traumatismos, ¿está? No pongan sin particularidades, ¿está? Aclaren bien, porque a veces si no se aclaran, no sabemos o ustedes no saben si se olvidaron o qué pasó. Antecedentes de la enfermedad actual. Dentro de la enfermedad actual, recuerden que el paciente puede venir para una rehabilitación integral o por una urgencia. Entonces, esto tiene un antecedente, tiene una historia. ¿Cuál es la historia, por ejemplo, odontológica? ¿Fue atendido o no fue atendido? O sea, ¿tuvo experiencia previa o no? Con experiencia, sin experiencia previa está buenísimo porque ya queda en la responsabilidad de ustedes hacer el mejor ambiente para atención y que el chico se vaya con una buena experiencia y quiera seguir volviendo, o sea, quiera volver a ser atendido por ustedes. Ahora, si tuvo una experiencia anterior, tenemos que averiguar cómo fue esa experiencia, si fue positiva o si fue negativa. Si fue positiva, mucho mejor porque ustedes ya lo tienen motivado al chico y va a ser más fácil poder acceder a él y seguir tratándolo. El tema es que tienen que ser responsables de hacer las cosas bien, no causarle en lo posible ninguna molestia para que el chico no pierda esa motivación. Chico que siente molestia, después nos cuesta volver a abrir la boca. Y si tuvo una experiencia negativa, ese va a ser un poquito más difícil, pero no imposible. Hay que volver a motivarle al chico, haciendo que él perciba que nosotros entendemos por lo que está pasando y que él vuelva a adquirir confianza en lo que es la odontología en ustedes, como futuros odontólogos tratantes de su salud bucal. Ahora, siguiendo en la historia de la enfermedad actual, tenemos que también preguntar acerca de la parte preventiva. Y esto tiene que ver con lo que ustedes ya vienen dando a lo largo de su carrera, que es la parte de dieta, higiene, flúor y hábitos. La dieta, que ustedes ya habrán visto cómo son, sobre todo la ingesta de hidratos de carbono, tipo, frecuencia y oportunidad. ¿Qué tipo de alimentos consume? ¿Con qué frecuencia en el día? ¿Y en qué oportunidades? Nosotros después, cuando veamos recursos de diagnóstico, ya le vamos a mostrar cómo es la tabla de los 7 días para que ustedes después le faciliten a los papás y los papás puedan completar esa planilla y que ustedes puedan hacer el estudio de la alimentación y ver en qué estado de dieta está su paciente saludable. Después vamos a ver la higiene del chico. Le vamos a preguntar a los padres si tiene cepillo, a veces no tienen. Si tiene cepillo, ¿quién le realiza el cepillado? ¿Cuántas veces en el día lo hace? ¿Quién lo hace? Si usan hilo dental. Flúor, si usan crema dental, qué tipo de agua consumen, si el agua de red o con crema ingieren, usan crema dental, si se le practicó la topicación con flúor, si el médico o algún otro odontólogo le indicó la ingesta de suplementos fluorados. Bueno, todo eso tienen que consignar, ¿eh? Después, vamos a ver los hábitos que después, ahora le voy a nombrar rápido, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Tienen que anotar en esta parte cuáles son los hábitos. Preguntarle a la mamá si chupa el dedo, el chupete,
No importa la edad, porque a veces hay chicos grandes que lo hacen escondidas. Un buen método es ustedes, yo siempre digo que los odontólogos somos chismosos porque, chusmas, más que chismosos, chusmas porque miramos todo lo que tiene el paciente, tenemos que mirar bien todo lo que tiene. Entre eso tenemos que mirar las manos, porque cuando los chicos dicen que no se chupan el dedo, podemos ver, por ejemplo, dedos que están como más sequitos, la piel más áspera, porque tienen el hábito lingual de chupar el dedo. Perdón, el hábito de chupar el dedo. También tenemos que preguntar por chupete, verle a medida que estamos hablando con el chico, si se chupan los labios, si lo hacen con los lápices, si se comen las uñas, todas esas son cosas que tienen que ver. Y ver, por ejemplo, si está con la boca abierta, eso es señal de que el chico está respirando por la boca. A veces puede ser por una congestión del momento o a veces porque tiene un hábito de respiración bucal. A veces ese hábito de respiración bucal, como vamos a ver más adelante, puede ser todo el día que esté respirando por la boca o en forma mixta. A veces lo hace por la boca y a veces por la nariz. Entonces, todo esto vamos a consignar. Y también los fonemas, como también vamos a ver más adelante. Y algo que no les dije, pero es muy importante, cuando el chico entra, ustedes, como hacían con sus pacientes adultos, lo tienen que observar cuando entra, tienen que ver cómo camina, su actitud al caminar, tienen que pasarle la mano, entonces van a ver cómo es su piel, si es fría, si es áspera, van a mirarle su cabecita, ¿sí? Van a mirar el pelo, la implantación del pelo, algunos chicos tienen poco pelo. Tienen que mirar sus ojitos, sus manos si tienen alguna deformidad en el cuerpo, alguna asimetría, todo eso tienen que ir fijándose ya con el ingreso del paciente. Y eso tiene que ver acá también con el examen general, el examen clínico. Todo lo anterior es anamnesis. Ahora vamos a consignar lo que es el examen clínico. Porque vieron que hoy les dije que le hacían la anamnesis al paciente. Ahora vamos a la parte del examen clínico. Pero lo que pasa es que ustedes cuando entra el paciente ya lo están observando. Por eso yo les dije que pongan atención. No hace falta que, bueno, terminé la anamnesis, ahora le miro. No, ustedes ya tienen que ir observando a medida que hablan con el papá y están recabando los datos. Entonces, en el estado general básico, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la constitución genética. ¿A qué se refiere eso? Son las características que presenta el paciente que lo hacen único. Son características que van a recibir en forma heredada o adquirida en la parte morfológica, fisiológica, psíquica, que lo hacen un ser único, diferente al resto. Vamos a ver qué hábito corporal tienen, cuál es su biotipo. Según Kretschmer, tiene en cuenta el hábito que está relacionado a- al peso y a la talla, o sea, al volumen que tiene el paciente. Así tenemos, son cuatro. El ectomorfo, donde predomina la longitud del paciente por sobre el ancho. Son personas delgadas, altas, que suelen tener problemas respiratorios, por eso a nivel dentario pues, podemos encontrar protrusiones dentarias a nivel anterior y maxilares estrechos. Y tendencia, si fuera dentición primaria, tendencia a distorrelación o una distorrelación establecida ya cuando son más grandes y estamos en presencia de una dentición permanente. Después están los mesomorfos, donde hay un equilibrio esqueletal y muscular. Entonces, son personas que tienen el cuello, el tronco, los hombros anchos. A nivel bucal o dentomaxilar pueden presentar una clase 1 y a veces inclusive clase 3. Después tenemos los endomorfos, donde predomina el ancho por sobre el largo. Son personas más tendiendo a tener sobrepeso, pueden tener una relación normal dentomaxilar. ¿Está? Y también tenemos el cuarto tipo, de Kretschmer, que es el dismórfico, donde las proporciones no son tales. Por ejemplo,
en el caso de gigantismo, de enanismo o de obesidad, ¿sí? Después, ¿qué tenemos? La relación entre la estatura y el peso. Esto está relacionado a la herencia que los niños tienen desde sus padres, padres altos, niños altos, y que también está influenciado por la raza, por ejemplo, las proporciones corporales. Las razas negras, ustedes saben que las extremidades son mucho más largas que lo que se da en la raza caucásica y que las razas orientales tienen extremidades más cortas en general, porque también están las excepciones, por supuesto. Después vamos a notar lo que es la frecuencia cardíaca a pulso, que podemos detectarlo a través de las arterias periféricas a nivel de la muñeca de la mano, que en los niños es mayor que en la de los adultos. Por ejemplo, cuando son recién nacidos tenemos de 70 a 190 pulsaciones por minuto y en un adulto entre 60 y 100. Y en un término medio que podemos encontrar entre los 5 y los 9 años de edad, que va desde los 75 a las 100 pulsaciones por minuto. Después tenemos la presión arterial, que podemos encontrar, es la tensión que se da a nivel de las arterias, dada por la presión, es el impulso sanguíneo a través de ellas, y es menor cuando son niños y mayor cuando son adultos, encontrándonos en un término medio entre los 5 y los 9 años, con una presión sistólica de 110 y una diastólica de 60. Todo esto deben consignar, ¿sí? Después, vamos al examen extraoral. Lo otro era lo general, ahora el extraoral. Vamos a ver la fase. Todas estas características están relacionadas. Así vamos a tener distintas fases. La fase normal, que ustedes ya habrán visto en semiología. La fase normal, cuando el niño tiene un color de piel normal, tendiendo a ser rosadito, la mirada tranquila, atenta, la fase febril, con los cachetes colorados, puede ser la nariz coloradita, los labios también rojizos y la mirada brillosa, brillante. Después tenemos la fase dolorosa, con la expresión de dolor del paciente, con el labio en forma de arco hacia abajo, las comisuras labiales hacia abajo, el entreceño y la frente fruncida, los ojos entrecerrados. ¿Sí? Después tenemos la fase anémica con un niño muy pálido y de acuerdo a su anemia vamos a encontrar que tiene ojeras, que es un chico que tiene poco ánimo, un chico desanimado, le cuesta atender, como que está con constante sueño. Después tenemos la fase adenoide, que es el clásico del respirador bucal. Antes se le decía adenoide por las características que tiene, que es como un chico triste, con los ojos tristes, caídos, con ojeras, la nariz estrecha, con las narinas relajadas, comprimidas, su boca entreabierta, con la lengua descansando sobre el labio inferior y sus dientes inferiores, lo que le permite respirar, los labios resecos. Después tenemos la fase caquética, que es, por suerte, bueno, no es por suerte, a veces en los consultorios es difícil ver, son más pacientes hospitalarios, donde la piel la vemos, la sentimos fría, es de color grisáceo, se puede ver en los relieves óseos, porque son chicos en estado terminal y con muy mala nutrición, ¿sí? Pacientes neoplásicos. Seguimos, tenemos el color de la piel que también estaba relacionado con lo anterior. Por ejemplo, tenemos pacientes pálidos, que puede ser una palidez transitoria o permanente. La transitoria, por ejemplo, puede ser por un estado de estrés, ¿sí? Por una vasoconstricción que se da por el estado de estrés, de miedo ante la consulta odontológica o un estado permanente que puede ser hereditario, por ejemplo, por el grosor de la dermis. ¿M?
También podemos encontrar el color de la piel con rubicundez, producto puede ser de una enfermedad febril, eruptiva, o también, por ejemplo, de un estado constante, por ejemplo, si el chico tiene policitemia, poliglobulia. Después tenemos otro color de piel que podemos encontrar, es el cianótico azulado, donde el paciente presenta por alguna deficiencia o insuficiencia cardíaca respiratoria, el color azulado en sus manos, en sus pies, en el ala de la nariz, en el pabellón de la oreja, en los labios, en las mucosas, ¿sí? Después tenemos los pacientes con piel histérica que pueden tener un problema. La que tiene el cianótico se suele encontrar en sangre un nivel de ay, hemoglobina en sangre de 5 gramos en un decilitro. Esa es la cantidad, por eso tienen este color azulado, porque están mal oxigenados. Y el ictérico presenta en sangre bilirrubina en sangre de 2 gramos por decilitro. Y por eso es que vemos que la piel tiene una tonalidad amarillenta, verdosa, y la esclerótica es la que presenta este color. A diferencia, por ejemplo, que hay chicos que tienen la piel amarillita, pero por un problema por un tema de alimentación, porque es rica en caroteno esa alimentación, pero la esclerótica en este caso permanece blanca o blanquecina. Después vamos a hacer el estudio del rostro del paciente de las proporciones, tanto de frente y de perfil. De frente vamos a ver las proporciones, los 3/3 y la simetría de las dos hemicaras. Normalmente los 3/3 ustedes saben que tienen que ser proporcionales. Donde nosotros podemos encontrar una alteración es a nivel del tercio medio y se puede dar por una alteración funcional y o esquelética que presente el paciente. Y a través de la línea media vamos a ver si hay una simetría del lado derecho o del lado izquierdo. Eso deben consignar, no pongan sin particularidades. Después de perfil, vamos a trazar una línea desde el puente nasal que pase por el segundo punto, el punto superior del labio superior, y el tercer punto a nivel del mentón. Ahí se va a formar un ángulo que normalmente es convexo entre los 3 y los 6 años. Ahora, de los 6 a los 12 puede ser ligeramente convexo a recto por el crecimiento que tienen el macizo craneofacial, y lo que no es normal es un ángulo cóncavo, que esto sería típico de las clases 3. Ahora, ¿qué vamos a ver en la postura labial? Vamos a ver tanto de frente como de perfil. Y esto nos va a dar una pauta de cómo pueden ser las relaciones esqueletales y la relación dentaria entre sí. ¿Cómo vamos a ver de perfil? Vamos a trazar una línea que va desde la punta de la nariz a la punta del mentón. Normalmente los labios se encuentran por detrás de esta línea, pero en los preescolares el labio inferior puede estar un poco adelantado, 1 milímetro adelantado aproximadamente. Recuerden, por ejemplo, que en las razas negras y orientales la protrusión es mayor, o sea que pueden pasar esa línea. De frente también vamos a ver si contactan los labios, si tienen entreabiertos o están superpuestos, por ejemplo, si hay una succión labial, ¿sí? Esto nos puede mostrar si el chico está presentando algún tipo de hábito, tanto respirador bucal o suctor de labio. Entonces, esto nos muestra qué normalidad o anormalidad puede presentar el chico a nivel dentomaxilar. Esto es viendo desde afuera, después ya vamos a ver por dentro. Lo mismo en la respiración. Esto está, como les dije hoy, está todo relacionado. Hay pacientes que pueden estar constantemente con la boca abierta porque son respiradores bucales netos, puros, o de momentos ser también respiradores nasales. Todo eso tenemos que consignar.
También vamos a hacer la inspección de la ATM. Vamos a hacer abrir en su máxima amplitud la boca y lentamente y después cerrar lentamente. Hay que fijarse si hay algún tipo de desviación en este momento de apertura o de cierre. Y también vamos a tocar con ambas manos a nivel de los cóndilos para ver si percibimos alguna crepitación o algún crack mandibular. Y también si hay algún tipo de dolor. Así llegamos al examen intraoral. En el examen intraoral vamos a ver los tejidos blandos, duros y dentarios. Acá ya les aclaro que el dentario vamos a verlo en la próxima clase cuando hagamos el odontograma. Ahora vamos a hacer referencia a la inspección de los tejidos blandos y los duros. Vamos a tratar de hacerlo en orden para que no nos olvidemos ninguno. Desde afuera hacia adentro. Vamos a empezar con los labios, la mucosa yugal, palatina, el istmo de las fauces, la lengua, frenillos, piso bucal, glándulas salivales y la gingiva. Y en este caso la gingiva también vamos a hacer en la parte del oleri cuando hagamos recursos de diagnóstico. ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué tenemos que consignar acá? El color de los tejidos, el brillo, la textura, si hay presencia o no de alguna tumefacción, alguna lesión, alguna úlcera, alguna descamación, cualquier tipo de normalidad o lesión la tenemos que colocar. Por ejemplo, el labio, color rosado, si tiene queilitis con o sin queilitis, o la mucosa brillante, opaca, eso deben escribir. Si tienen alguna lesión, tienen que poner dónde se encuentra la lesión, qué consistencia tiene, la extensión, de dónde a dónde va el tamaño, ¿sí? Sí, qué evolución, porque por ahí el chico pudo haber nacido con eso o habérsele aparecido, eso tienen que consignar preguntando a los padres, si tienen sintomatología dolorosa o no. Lo mismo vamos a ver a nivel de los tejidos duros. Vamos a observar el paladar, los rebordes alveolares, vamos a hacer la inspección visual y la inspección táctil, ¿sí? Porque podemos tener alguna exostosis. Fíjense acá, por ejemplo, el paladar. Fíjense acá, no sé si ven el paladar. ¿Vieron esta forma? Esto es un paladar ojival. Los otros que normalmente se ven son paladares profundos, pero esto que parece de una ojiva o de una aceitunita que entra acá, ese es el paladar ojival. Muy bien. Entonces, todo eso vamos a ver, la consistencia, la extensión, la evolución y la sintomatología que podamos encontrar en esas extensiones también de tejidos duros. Acuérdense, chicos, vayan anotando sus preguntas, sus dudas y después respondemos al final, ¿sí? Bueno. Así, yo dejé aparte esto que está dentro del examen de los tejidos blandos, en la parte del examen del frenillo lingual, porque este protocolo es específico y que está incluido dentro de la historia clínica. Entonces, ¿cómo van a hacer el examen? Tienen que hacerle movimiento. Primero que le van a hacer preguntas, como dice el protocolo, acerca de la funcionalidad a los padres, de la alimentación. ¿Y ustedes qué van a hacer en boca? Van a hacer movimientos linguales. Protruir, retruir la lengua en máxima extensión, levantar la lengua a ver si logra tocar el labio o el paladar, si toca las comisuras labiales de un lado y del otro, ¿sí? Si puede vibrar la punta de la lengua, por ejemplo, diciendo R. Entonces, esas son las cosas que van a consignar. De acuerdo a todo ese análisis que ustedes hagan, vamos a encontrar 5 tipos o grados de frenillo. El normal es el 1, que a máxima apertura bucal, ustedes ven acá, que la lengua puede tocar la parte anterior del labio superior. Entonces, este es un labio normal, perdón, una lengua normal que tiene una elevación vertical perfecta. Después tienen acá el grado 2, donde ustedes ven que la lengua, por más que se eleve, no llega a tocar
el paladar. Queda como a medio camino, pero el chico tiene una vida normal, se puede alimentar bien, habla bastante bien, o sea, algunos pueden tener problemas fonéticos y otros no. Entonces, no necesita, digamos, intervención el grado 2, a menos que presente algún tipo de problema en la fonación que se le derivaría recién al fonoaudiólogo. Después tenemos el caso 3, que acá ya vemos el frenillo es más fibroso, es más voluminoso y no permite que la lengua pueda elevarse bien y llega solamente hasta la mitad de la cavidad oral, intraoral. Entonces, cuando ustedes le piden que levante, se forma como un corazoncito, que ustedes ya habrán visto en semiología. Se forma como un corazón o lengua bífida también. Estos pacientes, si logran tener una vida normal, solamente se les puede derivar a hacer reeducación fonoaudiológica, porque con este nivel de frenillo, de movilidad, normalmente tienen problema en fonación de algunas fonemas. Después tenemos el grado 4 y 5. En estos dos ya la movilidad ya está más afectada. Están poco menos en el grado 4. Todavía podemos ver la base de la lengua y el frenillo, pero por la inserción que tiene, tanto en el grado 4 como en el 5, no hay un buen desarrollo óseo y tampoco de las funciones. Por eso, el grado 4 y 5 son los que van a derivar a frenectomía y a reeducación fonoaudiológica. Y el grado 5, por supuesto, hay que aclarar que es justamente la lengua, lo que se llama lengua anquilosada, que prácticamente no tiene nada de movilidad. Así que por eso es tan importante que se detecte a edades tempranas estos trastornos del frenillo. Así llegamos también a los estudios complementarios. ¿Cuáles son los estudios complementarios que vamos a realizar el paciente? Son los estudios que vamos a ahondar en determinados aspectos para conocer mejor, tener más características de nuestro paciente. Así tenemos las pruebas funcionales, fonación, deglución, respiración y postura, los estudios de fotografía, radiográficos, estudio de los modelos, la oclusión en los modelos y los estudios de laboratorio. Con respecto a la fonación es la capacidad que tiene el chico para por medio de sus sistemas poder relacionarse con los demás, con el mundo. Es una actividad gregaria muy importante. Se da por medio de la interacción de 5 sistemas: del fuelle respiratorio, el sistema emisor de sonido a través de la laringe y cuerdas vocales, del sistema articular, que se da por los dientes, la lengua, el paladar y los labios, y del sistema nervioso central y el periférico. Todos estos, trabajando en armonía, van a permitir que el chico hable normalmente con la evolución y maduración de su edad. El problema es que si en alguno de estos sistemas hay alguna alteración, esto se va a notar en el habla. Entonces tenemos, por ejemplo, el problema de la tartamudez, que es un problema a nivel del sistema nervioso central, donde hay un problema en el ritmo del lenguaje. Disartria, que también es un problema a nivel del sistema nervioso central, donde el chico no puede modular bien la voz, por ejemplo, producto de que pudo haber nacido con hipoxia por algún problema durante el nacimiento de la mamá, durante el parto. Y hay muchos problemas, por ejemplo, ecolalia también, que el chico repite, cuando uno le habla, el chico vuelve a repetir exactamente lo que nosotros le decimos, también es un problema del sistema nervioso. Y llegamos a los problemas de fonética en sí, que tienen problema con algunas letras. Por ejemplo, con la R, el rotacismo; con la S, el sigmatismo; con la F, el fonasismo. Pueden tener problemas rinolabiales, por ejemplo, con la M y con la N. Y estos trastornos en el lenguaje se pueden dar por problemas de audición, por problemas en la maduración, el desarrollo psicoemocional del niño,
porque el entorno también no habla bien, a veces por muchos mimos o problemas justamente de tejidos blandos como el frenillo, ¿sí? Entonces, todas estas cosas que nosotros captamos tenemos que consignar y avisarle a los padres para hacer la consulta al pediatra y la derivación respectiva, ¿sí? Al pediatra, al cirujano, al otorrinolaringólogo, al foniatra, por supuesto. También vamos a hacer las pruebas funcionales en relación a la deglución. Cuando el niño nace, normalmente, como ellos no tienen dientes, normalmente cómo se alimentan con la protrusión de la lengua hacia adelante en posición de ordeñe, ¿sí? Y los rodetes alveolares están cerrados. Entonces el chico está preparado para poder alimentarse de esa forma. Entonces es normal que el chico tenga el maxilar inferior adelantado y la lengüita en forma de cuchara, ¿verdad? Y esa es la dilución infantil. Ahora, ¿qué pasa? A medida que al chico le van saliendo los dientes, van erupcionando, esa lengua hace un retroceso. Ya no puede protruirse como antes cuando no tenía dientes. Entonces, en ese momento, al hacer el retroceso, empieza a haber una transición hacia la deglución adulta. Entonces, ¿cómo es la deglución adulta? Cuando se produce un triple cierre bucal. Ese triple cierre bucal se da cuando los labios están ocluidos, o sea, cerrados, los dientes están en oclusión céntrica, tanto a nivel anterior y posterior, por supuesto, y la punta de la lengua descansa sobre las arrugas palatinas y todo el dorso de la lengua descansa sobre la parte media del paladar y sobre el velo del paladar. O sea, hay un cierre general para poder deglutir. Ahora, ¿qué pasa cuando esa deglución es patológica? ¿Cómo vamos a notar eso? Recuerden que nosotros estamos observando constantemente al niño en la consulta, cómo habla, cómo traga agua, para eso le podemos facilitar un vaso. ¿Y qué pasa si observamos que el chico para tragar hace, como ven acá, toda esta compresión de los músculos periorales, a veces los músculos mentonianos, a veces los músculos risorios? Cuando hay este tipo de compresión muscular, estamos en presencia de un chico, como vemos acá, que tiene una deglución atípica o infantil, porque todavía produce la interposición lingual. Si este tipo de deglución se mantiene en el tiempo, ¿qué están viendo acá? Vamos a ver que hay un desarrollo anormal dentomaxilar. Por eso las funciones están directamente relacionadas con el desarrollo maxilar y dentario. Por eso es importante que ustedes cuando hacen la historia clínica observen bien todas las funciones, porque si hay una mala función, hay un mal desarrollo dentomaxilar. ¿Está? Por supuesto, también quien tiene alta injerencia la respiración, porque nosotros estamos respirando constantemente. Una mala respiración va a hacer que la boca esté entreabierta, la musculatura de los carrillos va a estar comprimiendo la arcada dentaria y los maxilares superiores e inferiores, entonces esto va a afectar al desarrollo dentomaxilar, ¿sí? Por eso es importante que detectemos todas los malos hábitos que tenga el paciente. ¿Cómo podemos estudiar esto? Por ejemplo, haciendo la prueba del espejo, la prueba de Glatzel, que van a colocar el espejo debajo de la nariz, le van a pedir al paciente que respire y si es un respirador normal, va a ser las dos alitas de mariposa con el vapor de agua y si no respira para nada, no va a ser ninguna alita y si no, se puede, si tiene problema de un lado, va a ser de un lado el alita de mariposa con el vapor y del otro lado poco y nada se va a formar el alita del vapor. ¿Está? Ahí vamos a ver que el chico está teniendo problemas para respirar, de respiración. Después vamos a mirar la postura general del paciente. Lo vamos a ver de frente y de perfil. ¿Qué vamos a tener en cuenta?
las curvaturas, la curvatura cervical, dorsal, lumbar y sacrocoxígea. Si son normales o como en este caso esta chica que está aumentado la parte cifótica y lordótica. Lo que pasa no se le nota nada, mucho esta parte a la niña porque tiene un poquito de sobrepeso, pero pueden ser posturas, o mejor dicho, curvaturas muy marcadas. Y acá no estamos hablando que esta niña tiene cifosis o lordosis o sifolordosis, no, estas son hábitos posturales. Todavía no está instalado una cifosis o una lordosis. Entonces, cuando nosotros vemos este hábito o estos hábitos en los pacientes, debemos hacer la derivación al pediatra y al traumatólogo, ¿sí? Y al kinesiólogo muchas veces. Después, viéndolo de frente o de atrás, vamos a ver que puede tener una desviación o una postura, una actitud escoliótica, cuando vemos que no está parado en forma derecha, sino con una ligera curvatura. También debemos consignar y derivar al pediatra y al traumatólogo también inclusive, que es el que va a hacer el tratamiento. Después vamos a ver los estudios fotográficos, que eso ya le va a hablar la doctora Elizondo. Van a ver, les van a pedir el torso, de frente y de perfil, seria y con sonrisa, y después a nivel intraoral. Esto les nombro nomás, pero ella después le va a explicar bien. Y también después ustedes van a ir a profundizar con sus apuntes y libros acerca de lo que es el estudio radiográfico. Pero ahora les voy a nombrar cuáles son los estudios que se les pide a sus pacientes de acuerdo a la dentición. Cuando es una dentición primaria pura, le van a hacer 2 bite wings, derecha e izquierda, y 2 oclusales, superior e inferior. Y después, si tenemos una dentición mixta, le vamos a pedir una panorámica y 2 bite derecha e izquierda. Las bywings se pide cuando nosotros no vemos las caras proximales, porque estas nos sirven para detectar comienzos de caries en estas caras proximales y su relación con la cámara pulpar. Y también se les va a pedir las periapicales necesarias, ¿sí? Para corroborar el diagnóstico, si vamos a hacer una extracción o tratamiento pulpar. Después van a hacer el estudio de los modelos, van a hacer los modelos como se les va a explicar más adelante, van a sacar fotos y van a subir al aula virtual. Y con respecto al estudio de laboratorio, se les va a pedir en el caso de que el estado general, que el paciente lo amerite, en coordinación con el médico. Algo que es muy importante que les digo, esto que ustedes están aprendiendo ahora es el ABC para diagnosticar en forma general al paciente, darle un diagnóstico, establecer el plan de tratamiento, rehabilitarlo y mantenerlo en forma saludable a lo largo del tiempo. Y esta es la bibliografía y gracias por su atención. Pero hay algo que les quiero aclarar, que si bien ahora no están viendo, pero a partir del 2003 está la ley que todas las historias clínicas, la 27.706, que todas las historias clínicas después ahora se están empezando a levantar a nivel virtual porque se van a unificar tanto en el privado como en el público. Y bueno, eso es un detalle que después ya se van a ir amigando con el sistema para ir subiendo los datos de su paciente a nivel general. Entonces, el paciente que hoy se atiende con ustedes acá se va a poder atender con cualquier otro profesional a lo largo del país. Así que es muy importante que completen bien y correctamente su historia clínica. Bueno, escucho preguntas. Roxana, ¿me Sí, permitís, ¿me permitís agregarle algo a los chicos? sí, Así como ellos realizan los modelos,
hacen el sogalado, hacen el estudio de la oclusión y toman fotos que deben subir, como dijiste, a la historia clínica. Como vos explicaste bien el protocolo, en el protocolo de fotografía van a ver, de frenillos, van a ver las 5 imágenes que les mostró la doctora y abajo de esas 5 imágenes van a ver un cuadradito vacío donde también deben tomarle una foto en máxima apertura bucal con levantando la lengua, tocando la zona dentaria, la zona posterior cerca de las arrugas palatinas para ver la extensión de la lengua y la longitud de ese frenillo, la foto de su paciente. Entonces ellos van a pegar, van a imprimir y van a pegar esa foto en su historia clínica, en su protocolo y también cuando después presenten el protocolo escaneado en PDF, al igual que toda la historia clínica, ¿no? Va a ir dentro de ese escaneado. Así que bueno, esa nomás esa indicación de que no se olviden de tomarle la foto a su paciente y de esa manera también les va a facilitar comparar con esas otras imágenes y de esa manera ellos van a poder determinar el grado y hacer la derivación oportuna y correspondiente. Eso nomás, ese detallecito, Roxana, gracias. Perfecto, re bien, re bien. Sí, yo les nombré el protocolo, pero sí no le hice esa No, aclaración. no estuvo muy bien Bueno, explicado. no sé si alguien quiere hacer alguna duda, si no se durmieron todavía. Chicos, todo lo que se dio en historia clínica es lo que ustedes deben anotar, ¿sí? No pongan sin particularidades, todo anoten. ¿Alguna pregunta? Pero con qué claridad me han escuchado todos. Profe, lo de sinfosis o lordosis, sinforlordosis, todo eso, ¿de dónde Hiposis y estudiamos? lordosis. ¿Cómo? ¿De dónde podemos estudiar o qué nos recomienda? Ustedes, ustedes tienen en los libros de odontopediatría, están las posturas. En la biblioteca están, y si no pueden entrar en cualquier PDF en línea, están posturología. Súper, profe, Posturología no. perfecto. ¿Otra pregunta? Pero hay que aclararle también, doctora Ojeda, buenas tardes, soy la Hola, doctora doctora, Briana, ¿cómo le va? que en este caso, cuando las patologías son muy llamativas, nosotros no somos los diagnosticadores de esas posturas ni nada que se le parezca. Claro, Lo que nosotros claro, vamos a hacer es preguntarle a la mamá si el pediatra en algún momento le nombró alguna alteración que el paciente pueda llegar a tener y a partir de ahí pensar en, o sea, nosotros somos observadores de la postura del niño que puede alterar la posición de los maxilares, pero a partir de ahí siempre un trabajo interdisciplinario con el pediatra y en su caso la interconsulta necesaria, obviamente, ¿no es cierto? O sea, claro, tienen que aprender a mirar el paciente y que estas cosas le llamen la atención y hacer una alerta con el padre para que haga la consulta correspondiente. ¿Se exacto, quedó tal claro cual. la conversación a la niña que Sí, preguntó? sí, sí, profe, perfecto, 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 Sí, gracias. dale. ¿Otra pregunta? Que Doctora, se con fue el respecto a la historia tiempo. clínica digital, ¿las vamos a cargar una vez que terminamos de completar nuestra historia clínica acorde a nuestro paciente pediátrico? No sé si me explico. Cuando No, 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 terminamos ustedes van a o subir. durante. No, no, no. No, no, no. Yo lo que les dije es después, cuando ustedes se reciban y trabajen en la calle, después van a tener que eh, extramuro de la facultad. Ahora lo que van a subir es a la nube y a la página, el enlace que se les va a dar, el aula que nosotros tenemos para que ustedes suban sus historias clínicas e imágenes. Esa es otra cosa. Claro, Ah, ustedes van bien. a digitalizar toda la información que ustedes van a recabar Claro, de cada paciente y va a quedar en el repositorio de la cátedra claro. por necesidad, por resguardo legal, por cualquier
Lo que se refiere la doctora Roxana es que este tema de la ley está hace muchos años tratando de implementarse, pero esa va a ser una historia clínica única, donde directamente vamos Claro, a cargar los datos en la computadora en ese momento. Cuando exacto, eso, exacto, cuando eso se unifique a nivel nacional. exacto. Tal cual. No es lo Pero mismo lo que están por hacer ahora dentro de la facultad con la cátedra a lo que van a hacer afuera. exacto. Lo que yo Todavía les no. informé es lo que va afuera a nivel Sí. legal nada más. Profe, Sí, ¿el viernes tenemos que quedarnos a la clínica? ¿O ya no, no, tenemos que no, llevar todavía pacientes? no. No, Ah, el bueno. paciente creo que está estipulado para el 20, pero ustedes Bueno, gracias. consulten el aula, vean WhatsApp. ¿Qué otra Tengo pregunta del entendido teórico? que el viernes 13 se hace la actividad con la cátedra de psicología, hacen Exacto, esa actividad específica. O sea, no estaríamos nosotros con ellos, o sea, es una actividad asociada con la cátedra de psicología, no exacto. en clínica nuestra. Bueno, listo, Profe, chicos. ¿O hay alguna pregunta del teórico? profe, disculpe, no es del teórico. El aula todavía no nos pasaron. Ah, Hasta, cuando no. esté habilitada ya le van a pasar a través del WhatsApp o del Instagram. Ahí están recibiendo todas las comunicaciones. Estén atentos. Del teórico hay Hasta otro, que no haya otro. una lista definitiva de alumnos, no se puede habilitar